Atención 7424, mandamos apoyo lo más antes posible. Pues Recibido central, grado 10, Cadorna a cargo. Solicito apoyo lo más pronto posible, Cuesele. Recibido 7424, todas las unidades posibles estarán en camino. Cuesele. Rodríguez, venga. Ordene, señor. Lamentablemente hoy Rodríguez, en su primer día, vamos a tener una situación muy comprometida. Estamos buscando al Patafina, uno de los delincuentes más peligrosos. Tenga mucho cuidado porque es un experto en artes marciales. Yo sé que usted se maneja bien, así que tenga mucha precaución. ¿Me escuchó? Sí, señor. Atención, necesito apoyo. 7424, mantenga posición, Cuesele. Tiempo al lugar de unidad más próxima 5 minutos. Cuesele. Estoy inmovilizado, central. Lo más pronto posible, Cuesele. Adelante, central. Mantenga la calma, grado 10, Cadorna. Negativo, central. La situación es urgente. ¿Qué me pasa, Dios mío?
Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez. Central, tenemos un oficial muerto. Mantenga la posición, Rodríguez. Todas las unidades en camino. Cuésele. Nah, ya te voy a contar. Vas a ver qué buenísimo lo que se mandó. Tiene cada imaginación el hijo de mil. Ah, después te cuento, Para que alguien viene. Adelante. Pasá, Cadorna. Un segundo que lo tengo acá. Cadorna con el ojo como compota. Cadorna, ¿qué pasó? ¿Te dieron? Cadorna, ¿qué pasó? Dale, dejá de hacerte el misterioso. Jorgito, tengo... no sé cómo decirte esto. Pero habla, Jorge. boludo. Y es tu botija. ¿Qué pasó? Lo ¿Qué perdimos, le pasó, Jorge? lo perdimos en un procedimiento. ¿Cómo que lo perdieron? ¿Y dónde está? ¿Dónde lo perdieron? Lo mató el Patafina. ¿Cómo que lo mató? ¿Cómo que lo mató? ¿Cómo me decís que lo mató? ¿Y vos qué estabas haciendo, boludo? ¿Cómo que lo mató? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pará, calmate. No sé qué podemos hacer, pero calmate. Hermano, abrazame, vení, por favor. Dos semanas y aún duele. Rodríguez era como un hijo para mí. No pude salvarlo. ¿Cómo estará Rodríguez padre? ¿Qué lo parió? Qué dolor sentirá ese padre con su hijo. Y ahora arrancar de nuevo con este miliquito que me mandan. Vamos a ver qué pasa. Mamá, es horrible el gusto de esta pasta que compraste. ¿Qué es esto? Es la única que conseguí. Bueno, fíjate para la próxima a ver si conseguí otra cosa, ¿no? ¿Otra vez te tenés que ir? Y sí, mami, tengo que ir al turno, tengo que salir a patrullar. Me mandan como un recluta, vos. Bueno, amor, me voy. Otro día más. Bueno, cuídate mucho y sabes que te quiero acá en casa. Dale, amor, me cuido. Bueno, Garrido, a partir de hoy va a ser mi dotación. Será un placer, señor. 7401 Central. Adelante, 7 de 401, comunique. Iniciamos patrullaje de jornada, Coiselé. Y proceda con patrullaje en sector 8, Cuésele. Disculpe señor, ¿puedo hacer una pregunta? Sé que soy nuevo aquí en la unidad, pero estoy sintiendo el ámbito un poco pesado. ¿De casualidad pasó algo antes de mi llegada? Sí. Hace 2 semanas, lamentablemente perdimos a un oficial Rodríguez, hijo de un gran amigo. Fue muy doloroso para todos, en especial para mí. Yo estaba en el procedimiento. ¿Procedimiento? ¿Qué pasó? Es una larga historia, pero el Patafina es el que está atrás de todo eso. Patafina. ¿Por qué lo llaman así? Patafina, qué sé yo, ¿qué le dicen el Patafina? Le dicen el Patafina, el llanero, pero para mí es un hijo de puta. Parece que no le tiene mucho aprecio. ¿Y qué te parece? Si te matan a tu compañero, todavía era el hijo de un gran amigo. Lo conocía, pobre gurí, de chiquito. Discúlpeme, fui imprudente. No
No, está bien, está bien. No tenés por qué saber. A ver, quiero ver el reporte de Tecabán, C4, 223-19, y a las 5 por el 8. Parece que está todo tranquilo, ¿eh? Sí, eso parece. En este laburo nunca faltan de cada uno. ¿Por? Ya. ¿Este el flaco ese que está ahí? Sí, lo veo. Ese se llama Raúl Pedro de Arriba. Y es entero, 45 años, domiciliado en Pedro Pérez Prieto. El pichi este tiene antecedentes por hurto, rapiña, arrebato, de todo, lo que vos quieras. ¿Viste la rubia esa que está sentada allá? Sí, sí, la veo. Bueno, esa rubia se llama María del Carmen Irigoyen. María del Carmen Irigoyen es crufistaní, divorciada, de 47 años, vive en la calle Edison al 4800, antecedentes por narcotráfico, incluso el hijo andaba robando. El hijo también tiene antecedentes, el marido también está preso, ¿tá? Y ahora está pasando droga. Disculpe, señor, pero me está jodiendo. No puede saber eso de la vida de las personas con solo verla. ¿A vos te parece que es broma? Espera un tiempito y vas a ver que los vas a conocer a todos. Le vas a dar entrada en la libreta a todos. Así que no te rías porque es la posta lo que te estoy diciendo, botija. Móvil 7 de 401 proceda a patrullaje del sector 4. Posible presencia de 2 NN en actitud sospechosa. Próximo a la finja de Sergio Villasante al 1800. Pues se lee. Prendo la sirena, señor. Meta. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿A qué seguimos? Vamos a ver qué pasa. A ver si se corren estos mamadera. Atento 7401 para Central. Comunico negativo presencia de NNs en el lugar. Pues se lee. Enterado 7401, continúe con patrullaje, pues se lee. ¿Viste el flaco de la automotora? ¿Qué allá? Sí. Esos andan en unos negocios re turbios, ¿viste? ¿Y por qué? Esos son de los pesos pesados. Fíjate que mueven mucho capital. Se sospecha que están trayendo autos de contrabando. ¿Es en serio? Señor. Mirá, la cuestión es esto. La sospecha está, pero tenés que poder probarlo. Entonces, ¿por qué vienen zafando? Porque no se lo podemos comprobar. Entonces, falta personal, falta tiempo para hacer las investigaciones y no me puedo basar en 2 o 3 rumores. Tengo que tener las pruebas concretas. Y así con 4 milicos que hay en la comisaría no se puede. Entonces sería nuestra palabra contra la suya. Claro. Y el juez, ningún juez te va a aguantar un allanamiento así. Entonces, ¿usted diría que el sistema está mal? Desde hace tiempo. Alguien debería corregir eso. Algún superhéroe. Como decimos siempre en la policía, no es fácil la vida del superhéroe. Pensar que ese pedazo de chatarra en algún momento fue un avión de combate. Increíble, ¿no? Son como el año 50, me parece. Ahora vamos a pasar, yo te voy a marcar un lugar, la peluquería de un muñeco ahí, un tal Víctor. Ese loco me pasó una data trucha. Fui recopado, ¿viste? Hicimos procedimiento, perdimos recursos, tiempo, todo, y se la tengo jurada. Ese loco, si desapareciera, me harían un favor. Pero viste, son esos gente que no lo quiere nadie. Llega un momento que alguien se la va a cobrar. ¿Viste ese local? Lo veo. Bueno, ese es el local de Víctor. No se puede hacer nada, pero a veces el universo conspira para que las cosas se pongan en su lugar. ¿Y usted cree que todo sería mejor si solo desapareciera? Mirá, no solo este lugar, sino que el continente. ¿Qué digo el continente? El planeta.
Bueno, está. Son fantasías que uno tiene. Pero es suficiente para mí. Torre Cóndor de 58 va solo. Sí, ya cerré. Ya está todo listo la entrega para mañana. Lo único, por favor, no me salpiquen. Víctor. Siempre es una de las tuyas, ¿no? Ok, esto ya sabes lo que va a pasar, pero te tengo una pregunta. Una preguntita nomás. Tengo un pequeño problemín. Tengo entendido que vos, no sé, mandaste cierta información falsa, ¿no? Pero yo quiero la verdad, ¿sabes? Quiero que me diga una cosa. ¿Recordás al oficial Cadorna, no? Decime dónde está la información, por favor. La dirección. No sé de qué me estás hablando, no sé. ¿Y ahora? ¿Sabes, Víctor? No me gusta no saber estas cosas. Disparar un arma es re fácil. No se tiene emoción. Esto es verdad. Así que te la voy a hacer corta. Dame una dirección. Pero quiero la dirección real, por favor. No tengo idea de qué hablas. Comisario Cadorna. Hola. ¿Quién habla? Mateo Jiménez C29. Ahí será la entrega. Tendrá que apresurarse. ¿Qué? Mateo Jiménez 629. Será la entrega. Para, ¿quién sos? Mateo Jiménez 629. No hay mucho tiempo. Adiós. Sir, take a seat. Sir, yes, sir. Agent Santa Cruz, we got a problem in Crufiland, especially in the 24th precinct. Sir, what kind of problem, sir? Drugs, weapons, corruption, you name it. The weapons were supposed to be shipped elsewhere, but they're ending up there instead. Sir, and you want me to investigate, sir? Not officially. You go undercover as an internal affairs detective assigned to the Ministry of Interior. Sir, would I report to you, sir? Exactly. We need answers. Fast. Something is not right in the 24th, and it's your job to figure out what. Sir, understand. Anything else, sir? Just one thing. Trust no one. Not the president, not the ministry. Stay sharp. You can dismiss. Sir, yes, sir. Siguen los diamantes y llega la voz de Agus. ¿Qué dice? Sí, Cadorna, escúchame. Te llamo por lo siguiente. Vos escúchame lo que yo te voy a decir. Me enteré de buena fuente, después te comento, no te puedo decir ahora. Oh, si no me jodas, Rodríguez. Va a caer uno nuevo, es de asuntos internos. ¿Cómo que me mandan a un loco de asuntos internos? No preguntes a nadie y no digas nada. No puede ser.
Lo vamos a tener ahí, mirando la comisaría. Miralo de reojo. Si cae alguien nuevo en la delegación, es de asuntos internos. Ya me pasaron, yo después te cuento. Presta atención, tené cuidado. Pero bueno, vos, gracias que me avisaste. Ya cuando venga, voy a ver cómo lo trato al filete. Dale, dale. Abrazo, amigo. Sí, Carlito. Sí, me tienen podrido estos milicos. Sí, son un par de manzanas podridas que están ahí rompiendo las pelotas, pero yo voy a tomar las medidas. Cuando se les ubiquen le voy a romper bien el culo y ya está. Con permiso, señor. ¿Qué quiere, don? Comisario Codorna. Sí. Soy el subcomisario Santa Cruz, de Asuntos Internos del Ministerio del Interior. Sí. ¿Y qué quiere Asuntos Internos acá en la 24? Estamos investigando los asesinatos del asesino de la Corona. No sé si está al tanto. Sí, ¿y no tenía ningún policía mejor que usted para mandar? Mire, antes que nada, por si las dudas, ya hay 8 casos investigados pertenecientes a su jurisdicción. Puta madre que lo parió. Y dígame una cosa, ¿por qué viene Asuntos Internos acá a meterse? O sea, no entiendo. Mire, con el debido respeto, me cuesta un poco decírselo, pero supuestamente hay personal involucrado perteneciente a su propia jurisdicción. Mire, nosotros acá hacemos el trabajo de la mejor manera. Si los milicos se equivocan, yo tomo mis medidas disciplinarias y se terminó el problema. Pero no necesitamos que venga un monstruo ahí disfrazado de comando killer a decirnos a nosotros qué tenemos que hacer. Por más que sea de asunto interno, el ministerio. ¿Me entiende usted? ¿Hola? Sí, comisario Codorna. Sí. Sí, señor. Sí, señor ministro. Sí, señor. Sí, señor. Sí, está acá el muchacho, señor. Quédese tranquilo, señor. Sí. Sí, señor. Bueno, comisario Santa Cruz, bienvenido a la 24. Toma asiento. Le agradezco. ¿En qué lo puedo ayudar? Codorna. Mire, antes que nada necesitaría toda la información disponible de su personal, de sus empleados, de sus subalternos. También, de ser posible, los videos de vigilancia del sector. Sí, cómo no, todo lo que necesite estará a su disposición. Me parece conveniente, entonces. Bien. Y ya lo sabe, cualquier inconveniente será debidamente informado al ministro. Está clarísimo. ¿Algo más? Y por cierto, Codorna, no desestime lo que pueda uno llegar a encontrar. Bueno. ¿Sí? Garrido, necesito que se presente en la comisaría lo antes posible. Hay un subcomisario de Asuntos Internos que quiere hacerle un interrogatorio. Sí,
Deme 15 y estoy. Gracias, señor. Adiós. Ok, sabía que este momento algún día llegaría. ¿Qué sabe del asesino de la corona? La danza del depredador y su presa. Pero Santa Cruz no sabe una cosa. Él no es el depredador. Todo en este cuarto es un teatro, y yo soy quien escribe el guión. Querrá que diga algo erróneo, una palabra que lo lleva a mí. Pero, ¿cómo tropiezas cuando nunca te mueves? La clave está en ser tan inofensivo como un prado vacío, aunque escondas lobos entre los pastos. Pobre Santa Cruz, no sabe que está jugando a cazar sombras, y yo soy la más oscura de todas. Él cree que el cazador dirige el juego, pero yo escribí las reglas. Santa Cruz podría ser un peligro en potencia, pero por ahora no tengo tiempo para él. Hay otros asuntos de los que debo encargarme. Mario Garaza, un verdugo insensible, que por el momento llevaba 4 víctimas. Me pregunto cuántas más hubiesen sido si no lo hubiese detenido. Interesante número. Algunos dirían que somos iguales, pero nada que ver. Porque matar tiene que ser por un propósito. De otra forma, es solo un asesinato. Este tipo cometió varios. ¿Quién sos? La pregunta no es quién soy, sino por qué estás acá. Porque estoy acá. Y creo que lo que más importa es saber quién eran estas personas. Cómo me gusta esta sensación. Sentir a gente cuando se desespera. ¿Sabes? La gente como vos tiene algo en común conmigo. Pero lo arruinan cuando hacen cosas que yo no hago. ¿Los conoces? Abrí los ojos. Abrí los ojos. ¡Abrí los ojos y mira lo que hiciste! Abrí los ojos y te corto los malditos párpados. ¿Quiénes eran? Los conozco. Fueron una mierda. ¿Y por eso lo mataste? Los maté. ¡Los maté! Pero decime por qué. Se lo merecían. Pero ahora decime por qué. Se lo merecían, fueron una mierda. Esto siempre es igual. Mienten hasta el final. Ya estoy acostumbrado. Ustedes siempre son iguales. Pero la verdad a mí ya no me importa. La verdad es subjetivo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me obvio? No. Pará. Te voy a decir. Te voy a contar. Tranquilo. ¿Qué pasó? Te voy a contar. Tranquilo. Te voy a contar lo que pasó. No hagas nada malo, nada raro. Sácame de acá, por favor. Sácame de acá. ¿Sabes una cosa? Yo no me puedo detener. A esto me dedico. No me puedo detener. Te entiendo. Yo tampoco puedo detenerme. Pero yo nunca le haría esto a una persona inocente, que no se lo merecía. Tengo principios. ¡No! La mayoría de las personas tienen dificultad para lidiar con la muerte, pero no soy como la mayoría de las personas.
La perfección de este mundo es un mito. Todo sistema tiene su punto débil, su pieza defectuosa. Yo soy el que se encarga de retirarla antes de que el resto colapse. Este tipo era una manzana podrida. No podía dejar que siguiera en el cajón, contaminando todo a su alrededor. Mientras envuelvo su cuerpo, no siento culpa ni remordimiento. Siento orden, porque esto no es un acto de violencia. Es un acto de limpieza, y como toda limpieza tiene su costo. Pero al final el cajón estará mejor sin él. Siempre tengo que ser muy meticuloso con este proceso. La sangre no puede quedar atrás, ni una sola fibra, ni una sola huella. Todo debe desaparecer, como si nunca hubiera existido. Porque así funcionan las cosas. No es el acto lo que importa, es lo que dejas atrás. Y yo no dejo nada. Siento que soy el equilibrio que el mundo no sabe que necesita. El hilo que corta las puntas sueltas. Mario Garaza pensaba que podía hacer lo que quería sin consecuencias. Ahora sus consecuencias descansan bajo tierra. Yo sigo adelante. Limpio, invisible, un fantasma en un mundo de ciegos. Pero ahora me está preocupando que mis actividades extracurriculares se vean descubiertas. Ahora con este nuevo detective que aún no sé bien qué quiere. Pero no puedo darme el lujo de cometer errores. Lo único que sé es que no puedo detenerme. Si me paralizo, me atrapa. Si me adelanto, puedo estar dejando más huellas. El equilibrio es frágil y por primera vez siento que podría romperse. Pero ahora este momento es para mí y lo voy a disfrutar. Hasta entonces, que continúe el juego. Mucha gente podría llamarme psicópata, pero lo que no entienden es que este momento no es para ellos, es para mí. Es mi propósito, me centra, cada detalle que doy me asegura que no sea un simple acto de violencia, sino algo más puro. ¡Sorpresa! ¡Yeah! ¿Tú estás feliz? Son muy amargados. Tu hermano era igual. Pero bueno, lo que dicen los hermanos, la mayoría termina igual. Comedia, ¿te suena? ¿Pero por qué me estáis haciendo esto? ¿Por qué me estáis haciendo esto? Porque tú se lo hiciste a ellos. Y yo no fui. Yo no fui, weón. ¿Vos no fuiste? Conchetumare. Chaval, Míralo. Su madre. Yo no tengo una idea de qué carajo es. Te quiero preguntar algo. ¿Las drogas son buenas para el negocio? ¿Por qué nunca lo he intentado? Yo digo, debería incluirme a esto. Pero ¿sabes qué? Yo no tengo estómago para eso. Venderla a una persona me rompe el corazón. Pero se ve que tú y tu hermano parece que no, ¿eh? ¿Nunca te preguntaste qué le pasó a tu hermano? ¿Te gustaría verlo? ¡Concedido! Vamos a jugar un jueguito. ¿Te gusta? Oye, ¿no te ocurrió mejor ponerte una automotora, vender bitcoins, no sé, para ganar la vida a la gente? Eso parece mejor. Tranquilo, te entiendo. Matar gente es liberador, ¿no? ¡Qué emoción! Bueno, tranquilo. ¿Estás sufriendo? Yo te voy a liberar. ¿Sabes qué? Bueno, te mereces mi cuchillo. A veces me pregunto en qué me diferencio entre ellos y yo. Y la respuesta es que yo acepto lo que soy, pero ellos corren, mienten y traicionan para escapar. Y me pregunto para qué. Ahora no tienen nada, solo este instante, donde todo termina. Y yo, como siempre, hago lo que tengo que hacer. Cumplo mi justicia en las sombras. Se dice que el fuego purifica todo,
Vos sos solo otra chispa en esta hoguera que consume la basura del mundo. Al final, solo quedan cenizas y silencio. Solo en el móvil. No es lo habitual, pero tampoco me voy a quedar esperando. Esa dirección no me deja en paz. Mateo Jiménez 629. Algo hay ahí. ...7401 Central... ...en patrullaje de rutina QSL. Recibido móvil 7424, en caso de novedades informe QSL. Rutina. No me creen ni ellos. ¿Quién habla? Mateo Jiménez 629. Ahí será la anterior. Mateo Jiménez 629. No hay mucho tiempo. Para 33, San Luisito número 6 al exterior, o como 26, contenedor de basura, masculino de vestimentas, camisa, sub, pantalón de mezclilla, 56. Cámaras, un tipo armado en la puerta, movida pesada. Esto es muy raro. Esto confirma todo. Bien, tranquilo. Hoy no es el día. 123-19, ya lo por el 8. Voy a volver, pero con un plan. Continúe. Se tardaron lo suyo. Por lo visto, es opcional la puntualidad en esta comisaría, ¿cierto? Mire, si tiene algo que decir, dígalo, no ande con rodeos, don. La última víctima desaparecida acá. Curiosamente, lo mismo indicio que en los otros casos, pero esta vez dejaron una corona de piñón. Y no me digan que no saben qué es lo que significa. Y podría ser un mensaje, pero no sabemos de quién ni para quién. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Oh, claro. Misteriosa como siempre. La jurisdicción 24. Mira, si quieren mi consejo, gente, es hora de que hagan algo más que pasearse por sus patrullas, no sé, digo. Escuche, señor investigador estrella, no necesitamos que vengan a darnos lecciones, porque usted acá es solamente un turista. Turista. Turista no. Auditor. Y mi trabajo es limpiar los desastres que dejan. Si no pueden soportarlo, tal vez debería buscarse, no sé, otra línea de trabajo. Santa Cruz, el héroe arrogante enviado a salvar el día, pero no ve más allá de su propio reflejo en el vidrio. Mientras él señala mapas y presume su intelecto, yo navego en un río de sombras. Su verdad es mi mentira, su claridad mi ventaja. Debe ser frustrante pensar que lo sabe todo y no saber nada. He rastreado patrones en los asesinatos. Aquellos lugares, símbolos y algo más. ¿Qué cosa? Un nexo, una conexión entre crímenes y otra investigación mayor. ¿Sabe qué es? Tráfico de armas. Mateo Jiménez 629. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Tal vez nada o tal vez todo, por eso estoy acá. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y ustedes parecen estar siempre en medio del desastre. Mire, Sherlock, si tiene algo concreto, dígalo de una vez, no ande con rodeos. Claro, ustedes trabajan. Solamente asegúrense de no arruinar las cosas más de lo que está. Señor, ¿se encuentra bien? Mateo
Mateo Jiménez 629. Hay algo que no me cuadra en esa dirección. ¿Cree que deberíamos ir solo para estar seguros? Excelente idea, Garrido. Venga, acompáñenme al móvil. Disfrute su mapa, Sherlock. Nosotros vamos a hacer el trabajo que hace la policía de verdad. Espere, lo veo, Mateo Jiménez 629. ¿Ves ese guardia armado y las cámaras? Demasiada seguridad para hacer algo legal. No cualquier cosa. Los tipos parecen tranquilos. Me pregunto si habrá algún punto ciego. Es raro que no haya más gente patrullando por acá. Vamos a entrar. ¿Estás seguro? Si entramos ahora sin pedir una orden podemos perder la ventaja, señor. Ya esperamos demasiado. Si lo dejamos pasar, esto no da para más. Señor, esto puede salir muy mal rápido. No podemos perder más tiempo. Tenemos que ir sin hacer ruido, sigilosamente, y buscar la manera de entrar. Señor, mira la terraza. Hay gente vigilando la calle. Lo vi. Está observando, pero no parece que nos haya notado todavía. ¿Lo tomamos o dejamos a que se ocupe el equipo cuando llegue? Si es así, Cadorna, creo que tenemos que entrar. Si esperamos más, estos tipos se nos pueden escapar. Buscaré una forma de cómo subirme a la terraza. Bueno, anda con cuidado y ponete el chaleco. Lo tengo cubierto, señor. Dale. ¿Encontré esto? Ah, pero andás de suerte. Espero que no cambie. Vamos, hijo de puta, muévanse con eso, vamos, que no hay tiempo, vamos. Hola. Sí, jefe, ya el embarque ya está todo listo, ya. Listo. ¡Apúrense, vamos! Listo.
¿7401 Central? Aquí grado 10 Cadorna. Adelante, grado 10 Cadorna. Me encuentro en la finca de Mateo Jiménez 629. Se registraron disparos de 58 de fuego. Solicito médico forense y móvil de morgue judicial para el traslado de varios cuerpos. Zona asegurada, repito, zona asegurada. Recibido, grado 10 Cadorna. Ambulancia, médico forense y móvil de morgue judicial en camino. ¿Precisa refuerzos en el lugar? Negativo, central, por ahora todo bajo control. Móvil 7424, cambio y fuera. ¿Una llamada que no estaba prevista? Pero cuando las piezas encajan, las respuestas se hacen obvias. Todo depende de cómo juegue mis cartas ahora. Fito, ¿dónde está todo? ¿Tenés lo que te pedí o no? Sí, jefe, estoy en eso. Solo hubo algunos imprevistos, pero todo sigue en marcha. Hacer que crean lo que quiero es fácil. Este tipo no sabe quién soy. ¿Imprevistos? No me gustan los retrasos. Necesito que eso esté listo ya. Lo tendré listo. Solo un poco más de tiempo y todo estará en su lugar. No me hagas esperar, Tenés hasta esta noche. Después de eso mando a alguien a revisar. Y asegúrate de que no te estés metiendo en ningún problema, Lo haré, no te preocupes, jefe. La amenaza es clara, pero yo ya tengo lo que quería. Ahora solo es cuestión de tiempo. En un operativo encabezado por el comisario Cadorna y personal de la seccional 24, se logró desbaratar una banda dedicada al tráfico de drogas y armas. Entre los detenidos se encuentra el conocido delincuente Fito, quien ya se encuentra a disposición de la justicia en dependencias de la seccional 24, a la espera de su traslado a una cárcel nacional para cumplir su condena. Este procedimiento representa un importante golpe al crimen organizado en la región. Sir, I think I know who is the responsible. So who is the responsible? El comisario Rodolfo Cadorna. El celular, una herramienta diseñada para conectar, pero ahora es un recordatorio constante de mi fracaso. He seguido cada pista, agotado cada contacto, y sin embargo, este tipo sigue siendo un fantasma. ¿Cómo puede alguien operar tan eficientemente en las sombras? Es brillante, y eso me enfurece. Me pregunto si este silencio es intencional. ¿Es un juego psicológico? Si es así, lo está logrando, pero no por mucho tiempo. Todo laberinto tiene una salida, y yo siempre encuentro la mía. Siempre tan concentrado, Garrido. A veces me pregunto si dormís o apagás las luces y seguís de largo, que sos una máquina. ¿Qué pasa, campeón? El sueño no es algo que me pueda permitir, comisario. ¿Necesita algo, jefe? Mirá, quería hablarte de Santa Cruz. Hay algo que no me cierra con ese tipo. ¿Qué pasa? Dice que está acá ayudando, pero hay algo en sus movimientos que me hace sospechar. No está siendo del todo claro con nosotros. Y eso me llena la pelota. La verdad es un concepto maleable, señor. Algunos la moldean a su conveniencia. Pero no todos son malas noticias. Buen trabajo con lo del allanamiento. Por lo menos el Pichi está tras la reja. Y con el Fito preso, esta ciudad estará mucho más tranquila. El narcotraficante, claro. Si alguien sabe algo sobre la próxima entrega de armas, es él. Un eslabón en la cadena. Y los eslabones débiles siempre ceden con la presión adecuada. Fito, un pequeño engranaje en esta maquinaria. Pero incluso los engranajes pequeños pueden revelar los secretos más grandes. Ahora solo necesito averiguar qué puedo hacer con él. Y qué puedo ofrecerme. Parece que ya encontré mi salida de este laberinto. Ahora me toca planear mi próxima jugada. Pero antes tengo que averiguar una cosa. ¿Y ya cantó? Todavía no, dice que no sabe nada, pero ya sabemos cómo funcionan los pichis de esto. Garrido, le pegas un sopapo para que hable y 20 para que se calle. Todos cantan, comisario. Solo es cuestión de encontrar la melodía correcta. Bueno, seguí con lo tuyo, pero no te queme demasiado. Mirá que un genio, si se queda con batería, no me sirve. No se preocupe, comisario.
Ya encontré algo que pueda hacer recargar mi energía. Hola. Hola viejo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo está el trabajo? Tranqui, pero te llamo porque pasó algo raro en el turno de anoche. Tenemos un recluso nuevo, Fito, un narcotraficante que atraparon hace poco. ¿Fito? ¿Qué tiene de especial? Lo raro es cómo lo manejaron. Apenas llegó, ya estaba moviendo y para que tenga comodidades, algo no me cierra, viejo. Escúchame bien, Lucas. Vos tranquilo, mantenete alerta. Si ves algo raro, me lo decís enseguida. Este tipo puede ser la clave a todos los problemas. Entendido, pero viejo, ¿estás bien? Sabés que podés contar conmigo, ¿no? Acordate de gestionarme el pase para salir de acá. Necesito aire. Escúchame, necesito que sigas donde estás. Ahí es un lugar importante, es un lugar clave. Necesito que te mantengas ahí. Porque la mano viene muy complicada y no sé si no se va a complicar más. Necesito que estés ahí. Viejo, yo ya estoy listo ya. Te lo prometo, hijo. Después veo lo de tu pase con Cadorna. Liberar a un narcotraficante de una prisión no es algo que cualquiera haría. Pero no soy cualquiera. Esto no es una cuestión de moral, es una cuestión de utilidad. Y él tiene lo que yo necesito. El problema no es sacarlo, el problema es hacerlo sin dejar rastro. Si alguien conecta los puntos, mi posición tambalearía. Y la 24 no es una opción, allí todos me conocen. Tendría que esperar el traslado, pero ahora, ¿cómo lo saco? Por suerte no tengo que ensuciarme las manos directamente. Una buena jugada necesita una buena pieza clave. Alguien con el conocimiento y la ambición para hacerlo posible. Y creo que ya tengo a alguien. Usaré a la abogada, inteligente, implacable y sedienta de poder. Es perfecta. Ella hará el trabajo sucio. Si todo sale bien, ni siquiera sospechará quién tiraba de los hilos. Todos tienen un precio, y yo sé exactamente cómo pagarlo. Mira Santa Cruz, ya me tiene los huevos al plato tu jueguito. Estás metiéndote en algo que no podés manejar y yo ya no te voy a dejar hacer más cagadas. ¿Cagadas? Yo no estoy haciendo cagadas, comisario. Estoy moviendo las piezas tal cual corresponden. Vos en cambio te pasás la vida en ese sillón esperando que, no sé, todo se solucione mágicamente con esa autoridad de mierda. No te hagas el vivo, hijo de puta. Yo sé muy bien lo que estás haciendo y no me vas a salir con esas pelotudeces. Tenés las manos sucias y no te la vas a bancar. Dale, Cadorna. Mira, no te calentes, Yo sé que a vos te desespera no tener el control, pero la vida no te da orden ni disciplina. Y acá los que mandan son los que tienen el poder. Y vos sos solo un comisario más de este puto sistema que nunca va a cambiar, ¿sabes? Sos un hijo de puta, Santa Cruz. ¿No te das cuenta que ya estás pisando el barro hasta el cuello? Te pensás que vas a salir de esta, pero ya te vi. Sos un muerto caminando. Lo único que no te diste cuenta es que yo estoy esperando el momento para pisarte la cabeza. Te voy a romper el culo, hijo de mil puta. La reputa madre, Cadorna. ¿Qué te pensás que me va a asustar con tus amenazas de sorete? Sos un comisario viejo, choto y chupapija y enojado. Está más podrido que la recajeta de tu hermana. ¿Qué? ¿Te habrás olvidado la última vez que hiciste algo por la ley? No te olvides si de verdad pensás vos que podés conmigo. Mejor sacate las pijas de la boca. Pensás dos veces. Yo soy el que manda ahora, ¿me entendés? Yo soy el pijudo, la concha, el bien de tu padre. No me haces ni puta cosquilla. Te voy a volar los dientes, peluca de mierda. No sabés con quién te estás metiendo. Si fueras un hombre de verdad, no estarías escondido detrás de tus mentiras y truchadas. Sos tan ciego que te crees más listo que lo que realmente sos. ¿Y sabés qué? Vas a terminar arrastrándote. Te lo aseguro. ¿Sabés qué, Cadorna? Vos sos un perro viejo que no sabe ni morder. Tu ego te va a terminar enterrando. Y cuando caigas, nadie te va a levantar. Yo soy el que sabe jugar este juego. Vos solo estás espectador, comisario. No te olvides de algo. Y yo siempre estoy un paso adelante.
La última palabra la voy a tener yo, Santa Cruz. Y cuando te pase algo, no me llames. Lo que digas, comisario, ya te veremos en el camino. Cuando te caiga la ficha, ¿eh? Continúe, don. El arte del engaño es usar bien un disfraz. Hoy soy un joven empresario cerrando un trato. Mañana, quién sabe, siempre hay un personaje nuevo que interpretar. La gente siempre ve lo que quiere ver. Un traje caro, un maletín, un paso seguro. Y ya piensan que sos alguien importante. No un problema, no una amenaza, justo como la planeé. La clave está en los detalles. Un nudo de corbata perfecto, los zapatos bien lustrados y una mirada que diga, confío en mí mismo. Un disfraz, pero ellos nunca lo sabrán. Soy bueno para la teatralidad. Uso máscaras toda mi vida. Cada máscara que uso es una llave. Y hoy esta llave me va a abrir la puerta para conocer a Beldorati. Y esta llave va a ser la que me abra las puertas a conocer al verdadero jefe. Pase. Hola, Vázquez, Federico Vázquez. Un gusto, señor Vázquez. Tome asiento, por favor. Gracias. Un despacho tan impecable como ella. Todo en su lugar, todo bajo control. Aunque con alguien como ella siempre hay un precio oculto. ¿En qué puedo ayudarlo, señor Vázquez? Necesito que saque a alguien de prisión. Sé que es un asunto delicado, pero estoy seguro que para alguien de su altura le será muy sencillo. ¿Y de quién estamos hablando? De un tal Federico Hernández, alias Fito. Está detenido en la comisaría 24. A ver. Interesante, ¿eh? Sí, ya lo creo. Pero bueno, si hay algo que yo he aprendido de esta profesión, es que siempre hay una puerta trasera. De todas maneras, señor Vázquez, esto tiene su costo. Siempre la ambición primero, ¿eh? No importa cuánto intente disimularlo, al final todo se reduce a números. No tengo problema con la cifra. Lo único que exijo es discreción absoluta, ¿sabe? Esto no es solo cuestión de discreción, señor Vázquez. Acá hay que encontrar las irregularidades procesales. ¿Está familiarizado usted con el artículo 186 del Código de Procedimiento? Lo suficiente como para saber que hubo errores en su captura. Veo que no es un simple aficionado. Me gusta eso. Veo que le interesa el tema. Ahora bien, ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar con esto? Hasta donde sea necesario. Pero necesito que sea rápido. No estoy dispuesto a que mi inversión corra riesgos por tecnicismos judiciales. Ella escucha inversión y ve billetes, no personas. Es perfecto. Entonces hablaré claro. Este tipo de causas requieren mover influencias, revisar expedientes, cerrar bocas indiscretas. Mi tarifa comienza en 7 cifras. Y en dólares, señor Vázquez. Mire, señorita, el dinero no es problema, pero necesito que esto sea rápido y con absoluta discreción. Nadie, absolutamente nadie puede saber lo que va a pasar. Convicción y control, el lenguaje universal de los ambiciosos, y ella lo está comprobando. Perfecto, entonces voy a necesitar acceso a los expedientes, las actas de arresto y, si es posible, contactos clave para empezar a trabajar. No se preocupe, doctora. Tendrá eso y más en las próximas 48 horas. Espero su llamado, señor Vázquez. Primer objetivo, cumplido.
Se sienten los años. Sí. Macaco viejo no se sube a palo podrido. Escúchame, Cadón. Esto no te va a gustar, pero te lo tengo que decir. Dale, Rodríguez, larga tranquilo. ¿Qué pasa ahora? Escúchame, Lucas me contó algo. Me parece que hay un plan para liberarlo a este Fito. Lo quieren sacar de la seccional. ¿Qué me estás diciendo? ¿De dónde sacaste eso? De Lucas. Viste cómo es el gurí. Está atento a todo lo que pasa, lo que no pasa. Y aparentemente escuchó algo de los perejiles de ahí de Fito. Y por lo que entendí yo, lo quieren sacar esta semana. Hay que estar atento. Lucas siempre fue un crack para esas cosas, pero esto está pesadísimo. Rodríguez, si lo quieren sacar, alguien muy grosso está detrás de todo esto. Es lo que te estoy diciendo. Dicen que hay una abogada metida de por medio. Pero todo es una pantalla. En realidad todo viene de arriba. Hay altos jefes ahí que están moviendo. Ese gurí tuyo es un fenómeno. Decile que se cuide, no quiero que lo metan en un quilombo por esto. No sé cómo, pero nos tenemos que mover ya. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos permitir que ese sorete salga en libertad. Siempre he creído que todo tiene un propósito. Y Fito, vos tenés lo que necesito. Así que te voy a hacer hablar. ¿Y qué voy a usar? El miedo. Che, ¿a dónde van tan apurado? ¿Cadorna? A laburar, ¿querés venir? Nada, mejor quédate ahí, que te va a hacer mal el calor. Andá al aire acondicionado, andá. Mátela, Santa Cruz. Che, sos muy bocón, Rodríguez y Cadorna. Cuidado con lo que dicen, mirá que va a llegar un momento que no van a saber a dónde meterse, ¿eh? Ah, pero muchachos, sos más atrevidos que gato chico. Andá para el escritorio, andá. Nosotros vamos a hacer el trabajo policial, andá. Andá para allá, bobo. QRB central, listo, tomado, fuerte y claro. Eso no estaba en el protocolo. Y bueno, pero es central. Pasamos por ahí y seguimos viaje. En un ratito. Buenas tardes, oficial. Chequeo de rutina. ¿Me permitiría los papeles de detenido, por favor? ¿Pero qué? ¿Todo nuevo esto? Son órdenes de arriba. ¿Usted tiene algo que ocultar? No, nada, pero bueno. Esto no estaba dentro de lo previsto. Sí, siempre que es la primera vez. Bueno, tomá, mirá. Es rápido esto. Sí. ¿Cómo está su compañero? ¿Bien? Acá andamos. Bien. Ok, le pido una disculpa. ¡Bájese del auto! Pará. ¡Ey! Ajá. Sácate el arma, baja el auto, baja el auto. Decirle que baja el arma. Bajá. Tranquilo. Bajate. Contra capó. Pará, contra capó. Te tengo un regalo adelantado de Papá Noel. ¿Sabés quién hace rato que no lo veo? El Pelusa Calvo. Mirá, ¿tiene novedades? No, ese es tremendo, güey. No, creo que salió hace poco. Pará. ¿Qué pasó? Con unos penitenciarios. Pará. ¿Qué pasó? ¡Llevaron al Fito! ¡Se escapó el hijo de puta! ¿Estás bien? Se llevaron al Fito. Venga, tema que lo llevamos a asistir. No sé, era uno de nosotros. ¿Cómo uno de ustedes? Sí, ¿Vestido de penitenciario? Sí, hay que avisar. Suban, muchachos, siéntense. Vamos, pónganse cinturón.
Vos sabés bien por qué estás acá. Hablemos claro. No quiero perder tiempo. Solo necesito saber lo que sé que sabes. No sé nada, por favor. Decime la verdad, no va a salir de acá. No sé nada, por favor. Decime la verdad, no va a salir de acá. Ahora me toca a mí. A mí no me gusta pegarte. Pero es que vos no colaborás. Está bien, la entrega es mañana. Es en el campo del Viejo Márquez. Es un lugar apartado cerca de los campos vacíos en el límite del pueblo. Pero hay algo más. El jefe de todo esto, su nombre es Eduardo Bordaberry. Él es el que controla todo, el que mueve las piezas. Listo, ya te lo dije, ¿me vas a liberar? Sí. Pero antes, te quiero mostrar algo. ¿Escuchaste a los diamantes? ¡Oh! No sabes lo que te perdés. Es una banda de música tan especial. Es como si conectaras a Michael Jackson con el internet. ¡Oh! ¡Es tan divertida! La gente no me escucha, pero deberían escucharlo porque es poético. Es como casi religioso. Es de otra generación, es como si te da ganas de bailar, ¿no? Y deberían escucharlo porque en serio va a dar generaciones. Es hermoso, ¿viste? El campo del Viejo Márquez. Interesante lugar para venir a guardar armas. Everything on the east wall was good. Affirmative. Carbines, optics, suppressors and ammo, everything checks out. Heavy gear? RPGs, claymores and TAC-50s are secure. Cam gear operational too. ¿Quién diría que estar vigilando es tan aburrido? En las películas parece más divertido. Estuve vigilando esto por 1 hora y no ha habido nada fuera de lo común. Bueno, fuera de lo común de 2 tipos armados y con tatuajes que parecen de guerra. Esto parece una locura. Pero bueno, soy a decirlo en serio, así que la locura entra en mi diccionario. Lo bueno de esto es que solo son 2. No ha aparecido más hasta donde yo sé. Pero no quiero estar esperando tanto tiempo. Tengo que ir a trabajar. Así que solo vigilaré 1 hora más. Me pregunto qué tanto hablarán. Pero no hablo yankee, así que no me esfuerzo en intentarlo. ¡Ah! ¡Qué aburrido! Por fin, ahora sí está mi oportunidad. A darle pues. ¡Carajo! Ay no, ¿ahora qué hago? Maldita sea, soy un idiota. Oh, ok, tranquilo, todo estará bien, solo mente positiva. Ay, carajo. ¿Cómo es esto? ¿Habla primero vos o lo hago yo? Pero creo que no te voy a entender por la... Esto sí me va a doler. La reputa madre, Cadorna, ¿qué te pensás que me va a asustar con tus amenazas de sorete? Sos un comisario viejo, choto y chupapija y enojado. Santa Cruz, qué podrido que me tenés, hijo de puta.
Garrido, ¿dónde te metiste? Escuchame una cosa. Tenés que presentarte al turno, porque si no te voy a sancionar. Así que metete las pilas, ¿eh? Dale, y contestame los mensajes, no te hagas el boludo. ¿Dónde carajo está este botija? ¿Qué estás haciendo, Cadorna? ¿Perdiendo el tiempo, como siempre? No, estoy buscando en el mapa la señal de GPS del teléfono de Garrido. Parece que lo encontré, mirá. Fíjate acá. Ahí está. Acá están los piletones. ¿La ves? Es una zona que está bastante inhóspita y ahí hay una casona vieja. Esta cosa cuadrada que ves acá es la casona vieja. Si la mirás acá en el mapa, sería esta la zona, ¿ves? Es una zona muy complicada, incluso hace un tiempo apareció un muerto ahí. Bien, concuerdo. ¿Y para qué o qué haría Garrido en ese lugar? No tengo la más mínima idea, pero ese lugar es peligroso. Lo que sería mejor es ir a revisar. Quizás por esta vez es la primera vez que estoy de acuerdo contigo. Sí, lo digo porque si es peligroso, lo mejor sería que vayas acompañado. Tenemos que salir. Bueno, me tendré que ir a preparar entonces. Bueno, encuentro en la puerta de la comisaría, dale. Bien. Señor, de paso con el intruso. Habla, maldito hijo de perra. ¿Estás ahí? Quiero saber algo y quiero que seas sincero conmigo. ¿Dónde está Fito? Fito está muerto. Yo lo maté. Moriré siendo honesto. Es curioso cómo tomaste esa decisión. Pensé que serías más pragmático. ¿Sabías que Fito era uno de los nuestros? ¿Que tu acción tendrá repercusiones más grandes que el simple hecho de matarlo? No pienso en eso cuando mato a mis víctimas. ¿Y usted? Tienes la idea correcta, pero cometiste un error. Te creíste más listo que nosotros. Pero hay algo que no entiendes. No importa cuán lejos creas que podés llegar. Las consecuencias siempre te alcanzan. ¿Sabes cómo se llama esto? Es una pequeña jugada. No se trata de un simple asesinato. Es un mensaje y ahora vas a entenderlo. El principio de tu imprudencia va a ser alto, pero lo que no sabes es todo lo que estás haciendo. Cada decisión que tomas ya está escrita. No te equivoques, Bordaberry. Yo también sé cómo se juega este juego. Y no te voy a dar la satisfacción de saber qué voy a hacer después. ¿Cómo debo proceder, señor? Javier, haz lo que tienes que hacer. Comprendido, señor. Cadorna, vos te vestiste como la gente, por Dejá romper las bolas y... Dale, bueno, dale, vamos. Che, ¿y cuánto tiempo más o menos para lo de este tipo, Márquez? Llegamos enseguida. ¿Seguro? Sí. Bueno, si usted lo dice... Prendeme la baliza. ¿Qué hace? Música ordinaria para gente de baja calaña. Loco, Nunca un Pink a mí Floyd. no me apagues la radio, mamadera. Escuchame un Pink Floyd y un Genesis, algo de eso, viejo. No para gentuza de... Vos seguís hablando así que te van a hacer una denuncia por discriminación. Algunos sí y qué sé yo. Sos heavy, jodido. Que no, pero que yo estoy... ¿Qué vas a hacer? Vas a lo de Mirta Legrand y pedís un pancho. No, pero... Keep an eye on things. I'm grabbing the saw. Roger that.
guy's not here. He ran away. Pero decime una cosa. Vos sabés de todos los giles. ¿Cuántos presos mandaste vos? No me jodas, no me rompa las bolas. Ya perdí la cuenta. Ya perdí. Mira, mucho más que vos seguro. Mucho más que vos seguro. Seguro lo tuyo son re secretos. Sí, ¿qué carajo haces en esa comisaría del Orto, en este pueblito del Orto? Por favor, Fíjate vos. Con ese apellido Cador. No me hinché las pelotas, loco. ¿Sabés dónde viene mi pariente? Anda a cagar las pelotas, viejo. Anda a cagar las pelotas. Mira, mañana mismo, mirá, si no llamo a estos tipos, mira, de asuntos internos, seguramente vos, seguramente. Cerrá el orto, loco. Mira, tengo comunicación directa con el poronga este. Sí. Así que mira, tenés comunicación directa. Cadorna, el otro ginotario, el otro. Lo único que tenés directo es una conexión directa del cerebro al orto. Tenés mierda en la cabeza. Yo te lo digo con todo respeto, te vas a la remierda, pero con todo respeto. Mirá. Y de Harvard acá en el pedazo de mamadera. Mamadera. Pero andá a laburar. Por favor, mirá. La única vez que te ves como la gente es hoy que te pusiste un uniforme. Porque así el uniforme de Lambeta lo usás todos los días. Listo. Aguantá un poquito que yo llego. Carajo, Garrido vendría para acá. Ni puta idea por qué, pero tenés cuidado, mucha precaución, ¿entendiste? Despejado. 7-7, comisario. ¿Qué manera de hacerme perder el tiempo? No sabemos si perdimos tiempo. Vamos a buscar los alrededores. Dale, vamos. Precaución, Mira, para. Mantén cuote ahí. Mantén cuote. Apa, ¿y eso? El celular de Garrido. Esta es la señal de GPS que nos estaba llegando. Mirá, lo preveía ya. La tecnología no se equivoca. ¿Pero qué estaría haciendo Garrido acá? Él sabrá. Esto se volvió personal. En otras ocasiones he tenido peor aspecto, pero ahora soy policía, así que será difícil de explicar esto. ¿Cómo se lo digo a Cadorna? ¿Un problema en un bar? ¿Un robo fallido? Me preocupa Santa Cruz, es muy metiche en problemas que no son suyos.
pero tengo que salir de esto rápido. Un problema a la vez. Tengo que terminar con esto, así puedo seguir mi búsqueda de Bordaberry. Ya dije que esto era personal. Bueno, a terminar con esto de una vez. El allanamiento no dio pruebas concluyentes, pero algo no encaja con Cadorna. Un comportamiento, no sé, algo no tiene sentido. Lo que recomendaría es seguir investigando. Entendido. Seguiré buscando. Aquí vamos. ¿Qué te pasó, Garrido? ¿Te estuviste metiendo en problemas? Solo un malentendido, nada de qué preocuparse. ¿Un malentendido? Un simple malentendido no te deja con la cara así. Decime, ¿con quién fue que te cruzaste? ¿Hay algo que debas saber? Te dije que no es nada, Santa Cruz, déjalo. Garrido, mirá que si estás metido en algo que puede afectar nuestro trabajo, tenelo por seguro que no te lo voy a dejar pasar, ¿eh? Me tenés que fomentar. Garrido, venga que tengo que hablar con usted. Tomátela, Santa Cruz. Salvado por la campana. Ordena, señor. Tiene mucho que explicar. Escúchame bien, Botija. Mirá que yo no nací ayer. Y llegaste con la cara llena de moretones como que te pasó un camión por arriba. Escuchame una cosa. ¿Qué carajo te pasa? ¿Por qué estás así? Le aseguro, comisario, que no es nada raro. Solo fue un problema con unos tipos, pero ya está resuelto. ¿Resuelto? Mirá, Atilio. Yo he visto problemitas resueltos en mi vida como los asados que vos comiste. Y te voy a decir algo. Ninguno terminó bien. Así que no vengas con versos. Porque acá no estamos para cantar milonga, ¿me entendés? De verdad, comisario, no hay nada que preocuparse. Mirá, Botija, la confianza es como un vaso. El vaso se rompe y cuando se rompe lo puedes arreglar, pero nunca te va a quedar igual. Esto es lo mismo y a mí vos ya me estás rayando el vaso, ¿me entendés? Ahora no soy yo el que está en problemas. Si todo esto explota, sos vos, Garrido. Y si me entero que estás en algo que nos meta en un pantano, te juro por la Virgen del Cerrito que el primero que te va a pisar el cuello soy yo. Así que pensá bien tus pasos, porque no me tiembla la mano. Entendido, comisario. No va a pasar nada, se lo aseguro. Más te vale, porque si llegás a meter la pata, yo mismo te meto preso. Y te digo algo, Atilio, si querés salvar el pellejo, más vale empezar a pensar como si cada pared tuviera orejas. ¿Estamos claros? Clarísimo, comisario. No tiene nada que preocuparse. ¿Alguna orden? No, retírese. Ah, Botija, me estás escondiendo algo. Y cuando descubra, espero que corras rápido, porque ese día se te va a acabar la suerte. ¿Cómo que escapó? ¿Y dónde está? Pero podés creer que lo mandás a hacer y no sirvan para nada, que esta manga de incompetente, la verdad que ya me tienen cansado, no podés pedirle nada a nadie, son toda una manga de incompetente. Hola, ingeniero. Bueno, estuve pensando y creo que ya encontré la forma que me devuelva el favor que le hice. Así que va a recibir noticias mías. Hola, ¿quién habla? Rodríguez, justo el hombre que quería hablar. Tenemos que hablar de Cadorna. Escúchame, Santa Cruz, si tenés algo que decir, decirlo directo. No andes con tantas vueltas. ¿Qué pasó? ¿No te parece raro cómo Cadorna está un paso adelante? Como si supiera más de lo que debiera. Me pregunto si no está guardándose algo. Vos que trabajas con él, decime, ¿no viste nada sospechoso? No estoy para juegos. Decime qué sabes de Cadorna. A ver, si sabes algo que yo no sepa, decímelo. No estoy para especulaciones. Vamos, Rodríguez. Vos y yo sabemos que no existen los tipos de derecho en este trabajo. Si Cadorna cae, ¿vos querés estar en el medio? Porque los que no eligen bando terminan aplastados. Cadorna no tiene nada que ocultar, yo lo conozco de toda la vida. Y si lo tuviera sería por algo más grande que vos y yo. No voy a traicionar a un compañero, menos por tus insinuaciones baratas.
Sos más ingenuo de lo que yo pensé. Te voy a dar un consejo, Rodríguez. En este juego la lealtad te cuesta caro. Más te vale no cruzarte de mi camino cuando las cosas se compliquen, ¿eh? Y vos más vale que no subestimes lo que significa la lealtad. Con o sin vos, siempre voy a estar del lado correcto. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste bien lo que dije? Y eso es todo lo que pasó, Santa Cruz. Solo fue un problema con algunas personas. Y si eso es todo, me retiro. Es curioso, Garrido, lo que uno esconde, lo que uno siente. Mirá que acá tenemos tu expediente, Garrido, así que antes que nada decime, ¿hay algo que estás ocultando? ¿Y qué quiere decir, Santa Cruz? Yo no sé que esos tipos que andan con misterios. Pero veo que omitís algunos detalles, por ejemplo lo de tu madre. Acá, ¿sabes lo que dice? Que la mataron cuando vos eras un bebé. ¿Y tu hermana mayor te cuidó hasta los 12 años? Curioso, porque la verdad que no hay muchas huellas de ella en los registros. ¿Será que la mataron también? Ok, lo veía venir. Santa Cruz quiere encontrar algo. Algo donde hundir sus dientes. Cree que sabe lo que soy, pero está equivocado. Pero ¿por qué mencionar a Débora? Eso sí es un golpe bajo. Sí, la mataron. Es conveniente, pero ¿qué pasa con eso de que te cuidó hasta los 12? Mira, la historia cambia si la mirás de cerca, ¿no? Mira, si mal no recuerdo en tu expediente de tu infancia, qué sé yo, hay algo que no me cuadra. Decime, ¿cómo fue que te quedaste tan solo a tan temprana edad? Honestamente no me gusta recordar esto, pero a veces me obligo a hacerlo para saber dónde empezó todo, para recordar dónde fue que nací. Las personas decían que fue un suicidio, pero de grande entendí que había inconsistencias en la escena del crimen. Aunque nunca lo creí porque ella nunca lo hubiera hecho. Pero ya quedó en el pasado. ¿Por qué, qué sé yo, ninguno de tus familiares se acercó a buscarte? ¿Por qué? ¿No te parece raro? Porque no había nadie, solo los orfanatos. Quería hablar de mi familia, Santa Cruz. Dale. Mi hermana me cuidó a los dos. Ella me enseñó a sobrevivir. Pero no te equivoques si crees que puedes usar su muerte para manipularme. No soy así de fácil. Claro, claro. Vos siempre con tanta fortaleza, Garrido. Pero no me engañes. Todos tenemos algo que nos tarde o temprano nos termina quebrando. Qué sé yo, una hermana muerta, un pasado bien oscuro, algún secretito. Yo tengo la sensación de que vos, más que nadie, sabés lo que significa el hecho de perderlo todo. ¿Perderlo todo? Sí, esa es mi especialidad. Tengo la certeza de saber que no puedo perder lo que ya no tengo. ¿Sabe qué, Santa Cruz? Usted no tiene nada en qué jactarse. Solo que está pescando en aguas turbias. Pero yo no soy el pescado que está buscando. Tal vez no sea el pez que busco, pero Garrido, te comento que todos tienen un punto débil. Solamente hay que saber a dónde mirar. En las últimas semanas, todos los integrantes de una banda de narcotraficantes arrestados el mes pasado han sido asesinados en circunstancias aún no esclarecidas. Fuentes oficiales no han brindado declaración al respecto. Según fuentes extraoficiales, los asesinatos ocurrieron tanto dentro como fuera de prisión, en lo que parece ser una operación meticulosamente coordinada. Las autoridades aún no confirman si existe una conexión entre estos hechos y un posible ajuste de cuentas en el mundo del crimen organizado. Expertos señalan que este tipo de acciones suelen estar vinculadas a intentos de encubrimiento o a una estrategia para silenciar a posibles testigos claves. Mientras tanto, la sociedad exige respuestas. ¿Quién está detrás de estas muertes y qué intención oculta hay tras estos hechos? Asesinados. Esto lo habrá hecho Bordaberry. Pero, ¿quién o cómo lo hizo?
Sí, Rodríguez, ¿cómo andás? Cadorna, tengo algo que te va a dejar frío. Creo que Garrido puede ser el pata fina. Lo estoy pensando hace tiempo. Rodríguez, ¿qué estás diciendo? No jodas, ¿de dónde sacaste esa pavada? ¿Vos te crees que Garrido va a ser pata fina? Dame un descanso. El tipo tendrá sus problemas, pero eso es otro nivel, vos sabés. Cadorna, hay pruebas. Lo vi con mis propios ojos. Garrido está metido en algo raro y no es casual. Estuve siguiendo las conexiones y lo que encontré me da mucho miedo. Hay un patrón y Garrido está en el medio. ¿Te parece que todo esto es coincidencia? Mirá, te repito, Garrido no es el pata fina, Rodríguez. Vos estás viendo fantasmas donde no hay. Los rumores y las sospechas no son prueba de nada. ¿Qué pruebas tenés, Porque si no tenés algo sólido, no me vengas con eso. Aunque siempre vas a querer encontrar al responsable de lo que le pasó a Jorgito. Cada vez que miro las conexiones y hablo con las personas que estaban cerca de él, más me convenzo de que Garrido está metido hasta las manos. No es solo un rumor, escúchame lo que te estoy diciendo. Cadorna, hay algo mucho más grande. No te estoy vendiendo un cuento, te estoy dando los datos concretos. Si no lo ves es porque estás mirando para otro lado. ¿Qué crees que te diga? Escúchame, Rodríguez. Yo no te voy a negar que hay algo raro en todo esto. Pero no me vengas a decir que el tipo está metido con el patafina o que es el patafina. Vos sabés. No te voy a seguir la corriente con eso, al menos hasta que tengas algo concreto, algo claro. Bueno, hacé como quieras, Cadorna. Lo único que te voy a decir una cosa, yo ya te lo dije. Después no me vas a venir con problemas cuando esto explote, Estás advertido, acordate, amigo, lo que yo te dije. Decime, ¿de dónde sacaste esa supuesta información? Aclarámelo. Estuve repasando el video del allanamiento y Garrido se mueve igual que el patafina. La misma patada, las mismas llaves, la complexión física incluso coincide. Es mucha coincidencia, para mí esto no cierra, hay algo. Pero eso no es prueba de nada y lo sabés tan bien como yo. El Botija me parece de confianza y no me cabe en la cabeza. Te tengo que dejar porque estoy muy ocupado. Después nos vemos. Dale. Un abrazo, loco. Dale. Es Bordaberry. Interesante, creí que nunca iba a volver a hablar con él. ¿Qué querrá? Bordaberry. Hola, Garrido. Me alegro que todavía atiendas el teléfono. Pensé que después de la última vez estarías indispuesto. Mira, no estoy para juegos. Si querés decirme algo, decímelo. Siempre tan ansioso. Está bien. Vayamos al grano. El ingeniero ya sabe quién sos, ya sabe dónde estás y ya está en camino. Ingeniero, seguro habla de un sicario. Eso es todo. ¿Mandás a un perro a hacer tu trabajo? ¿Por qué no lo matás vos mismo? Perro o no, Garrido, esto no se detiene hasta que vos estés bajo tierra. ¿Sabés lo gracioso? El ingeniero no solo es eficiente, sino que también disfruta el proceso. Yo solo tengo que sentarme y esperar. Subestima mi capacidad de sobrevivir, Bordaberry. Si crees que un matón con un apodo de cuarta va a ser suficiente, más te vale prepararte. Porque cuando termine con él, vos sos el siguiente. Me gusta esa confianza, Garrido. Te hace predecible. Pero esta vez no tenés escapatoria. Cada movimiento que hagas, cada decisión, ya está calculada. Y créeme, cuando caigas, lo último que vas a escuchar es mi nombre. Y cuando vos caigas, Bordaberry, no va a haber nadie para recordarte. Ni siquiera el ingeniero. Porque te voy a volar en pedazos. Seguí soñando, Garrido. Nos vemos en el infierno. Los débiles se esconden tras amenazas. Bordaberry mandó al ingeniero. Bueno, lo voy a estar esperando. ¡Santa Cruz! ¿Pero qué mierda estás haciendo ahí? ¡Salí de esa silla a la concha de tu madre! Tranquilo, comisario, tranquilo. Te vas a dar un paro, che, tranquilo. Solamente estaba ordenando semejante descajete que tenés. Decime una cosa, ¿te gusta laburar así? ¿Te gusta? Esta es mi oficina. ¿Quién te dio permiso para meter el culo ahí? Vos no pasás de ser un perro de los de arriba. Así que andate. ¿Así tratás siempre a tu invitado, Cadorna? Así, mirá que así no vas a conseguir muchas amistades, ¿eh? ¿Invitado? Vos no sos mi invitado.
Vos sos un metiche. Y si seguís con tus jueguitos de hijo de puta, te voy a sacar yo mismo de acá a patadas. Siempre tan efusivo, Caverna. Tranquilo, mirá que me parece medio está un poco nerviosito. Capaz que si me pongo a investigar acá, no sé, en esta hojita, capaz que sale tu nombre, no sé. Siempre me pareció que alguien cuando se pone así nerviosito, me parece algún chanchullo capaz que haya, no sé, digo. ¿Qué decís, tarado? Acá el único que tiene algo para esconder sos vos, con tus misterios de mierda. Ya estoy harto que te metas donde no te llaman. ¿Qué carajo te pensás que vas a hacer? ¿Me vas a amenazar? ¿A mí me vas a amenazar? Guarde silencio, tome asiento, comisario. Sí, señor, sí. Ya me cansaste, pelotudo. Esto se terminó acá. Pasame con el inspector Escayola. Decile que es el comisario Cadorna de la 24. Urgente. Hola, Escayola Cadorna te habla. Escuchame una cosa, ñato. El tipo Santa Cruz me tiene las pelotas por el piso. Entró a mi oficina, revisó mis cosas, me insultó, me faltó el respeto y hasta me escupió. Así que te solicito que se vaya ya mismo de la 24. Che, es un poco fuerte lo que está diciendo, me parece. Mirá que yo también tengo mis límites, por si no sabes. Callate, hijo de puta, que si sigo hablando sabés a dónde vas a ir a parar. Callate. Escuchame una cosa, Cayola. Este insolente es una molestia. Es como un grano en la puerta del culo. No sé cómo se lo siguen bancando. ¿Qué? ¿Que se queda acá? Vos me estás cargando. Pero en serio, este tipo es un pedazo de carne con ojos, es un peligro. Está bien, pero mirá que ya te avisé, ¿eh? No digas que no te avisé. Bueno, parece que te tengo que aguantar, aunque no entiendo cómo mierda te siguen bancando allá los de asuntos internos. Ahora explícame, ¿qué carajo querés? Y te advierto que si volvés a tocar algo mío, no importa lo que digas, Cayola, te voy a recagar a trompada, ¿me entendés? Tranquilo, comisario, tranquilo. Vos sabés que yo solo vengo acá, estamos en la misma, a buscar respuesta también. Y vos sabés bien que yo tengo que meter la mano donde otros se cagan. No me vengas con el discurso del superhéroe, porque vos no buscás respuestas, vos lo único que buscás acá es quilombo. Sos un sorete disfrazado de Batman. Así que Santa Cruz, te lo voy a probar tarde o temprano. Vas a ver. Tal vez tengas razón, Cadorna. Tal vez ser un sorete, tal vez soy el que está dispuesto a hacer lo que vos no te digas más. Porque la justicia, la verdadera justicia, no se hace con palabritas ni macana. ¿Sabes con qué se hace? Con sangre y con silencio. ¿Y qué carajo querés decir con eso? Habla claro, la puta que te parió. Lo que quiero decir es que a veces para limpiar la mugre hay que ensuciarse las manos, por si vos no sabés. Y por lo que veo, vos todavía la tenés demasiado, no sé, demasiado limpita, Cadorna. Rajá de mi oficina allá y te advierto, Santa Cruz, el día que te agarre de nuevo, te voy a recagar a patadas en el ojete. Y voy a asegurarme que no te levantes más. Me gustaría ver que lo intentés, comisario. Mirá que, pero ojo que mirá que cuando uno se mete, ya después no hay vuelta atrás. Retírese, don. Bueno. Mirá quién se digna llamar. ¿Qué pasó a ti? ¿Te cansaste de hacer todo solo y te acordaste de los amigos? ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo estás? No es por eso, pero admito que extrañaba tus comentarios sarcásticos. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todavía estás metido en la computadora o ya colgaste los teclados? ¿Qué querés que haga? Vos no sos el único que vive del lado oscuro de la calle. Pero por lo menos yo no ando dejando un reguero de cadáveres por detrás. Siempre tan directo, pero ya sabes cómo es esto. Hay cosas que no se resuelven con palabras bonitas, Seba. Sí, ya sé cómo laburás vos. Pero decime a ti, ¿qué carajo querés esta vez? Porque si me llamaste no es para hablar de la vida, supongo. Mira, necesito un favor, Seba. Hay alguien a quien tengo que encontrar. Su pasado está limpio, pero su presente no tanto. Necesito que le saques la careta y me diga dónde lo puedo encontrar. ¿Y qué se supone que tiene de especial de este tipo? No me diga que es otro de tus proyectos especiales. Ya sabes, esos que terminan en el cementerio. Vos me conocés, Seba. Sabés que no dejo cabo suelto. Y este no es la excepción.
Pero no te preocupes por eso. Solo dame la información y yo me encargo del resto. ¿Qué te parió? Siempre igual vos, ¿eh? Yo te paso lo que necesitas, pero cada vez que lo hago, siento que me estoy metiendo un poquitito más en tu mundo de mierda. Igual, jamás te dejé tirado, ¿no? ¿Cómo te voy a decir que no? Por eso te llamo, Seba. Porque siempre cumplís. Y porque a pesar de todo somos amigos. ¿Sabes qué? Si vos necesitas algo, tú sabes que yo estoy. Sí, ya sé, Ati. Pero loco, algún día esto te va a pasar factura, ¿eh? Tal vez, pero hasta ahora sigo de pie, ¿no? Dale, Seba, ¿podés hacer esto por mí o no? Bueno, dale, pasame todo lo que tengas. Por poco que sea, sirve. Nombre, algún dato, lo que sea. Dame un par de horas y te devuelvo algo con. Yo sabía que podía contar con vos. Te debo una. Iván, no te preocupes. Otra más. Hacemos lo que sabemos hacer. Pero vos cuidate, Atilio. Que esta vida te está poniendo más cerca de la bala que del destino. Si la bala llega, Seba, al menos sé que vos me vas a ayudar a encontrar a quien la disparó. Dale, nos vemos. La lealtad es un lujo que pocos pueden darse. Sebastián es uno de los pocos que lo entienden. Aunque sabe que mi camino está lleno de sombras, él me entiende. El problema está resuelto, señor. La verdad que fue más sencillo de lo que yo pensaba. Solamente queda un cabo suelto. Es insignificante. ¿Insignificante? Vos mejor que nadie sabe que hasta el detalle más pequeño puede costarnos caro. No quiero margen de error, Santa Cruz. Vos hacés las cosas limpias o no las hacés nada. ¿Desde cuándo dejé cabo suelto que no pudiera cortar, señor? Esto es solo uno más. Ya sabe cómo manejo esto. Despacio, con precisión. Es casi como un arte. Deja de hablar como si esto fuera un juego, Santa Cruz. Esto no es arte, es necesidad. Y no olvides que si te equivocas, la primera cabeza que rodará será la tuya. Equivocarme. Qué concepto interesante. Pero no se preocupe, señor. Yo no me equivoco. Este cabo suelto ya está prácticamente muerto. Solo que todavía el tipo no lo sabe. Digamos que estoy disfrutando del proceso. Disfrutar el proceso no es parte del trato. Terminate esto rápido. Yo me encargo de traerlo al lugar que necesito. Vos te encargás del resto como siempre. Señor, siempre lo hago. Y lo haré esta vez también. Pero permitime un detalle. Hay algo en el miedo que es adictivo. Verlos quebrarse, darse cuenta que no hay salida. Es casi poético. Cada quien reacciona diferente, pero al final todos terminan cayendo. Eso no me interesa, Santa Cruz. Eso es eficiencia, no entretenimiento. Eso lo tenés que hacer y nada más, listo. Por supuesto, señor, pero sabe que hay cosas que no se puede apurar. Lo importante no solo es eliminarlo, es borrar cualquier rastro de que alguna vez estuvieron por acá. Y eso, usted sabe, lleva su tiempo, pero no se preocupe, ya está hecho. Al menos en mi cabeza. No me vengas con tus filosofías baratas, Santa Cruz. No estás por encima de esto. Si alguna vez te olvidás de cuál es tu lugar, no voy a dudar en recordártelo. Mi lugar es el que usted diga, señor. Pero recuerde, siempre soy más útil de este lado que el del otro. Nos entendemos bien, usted y yo, ¿eh? Somos iguales, aunque no lo quieras admitir. Termina con esto. Me llamás cuando esté hecho. Ya está hecho, señor. Solo que todavía respira. ¿Santa Cruz? ¿Es el ingeniero?
Cada vez que miro las conexiones y hablo con las personas que estaban cerca de él, más me convenzo de que Garrido está metido hasta las manos. La verdadera justicia no se hace con palabritas ni macana. ¿Sabe con qué se hace? Con sangre y con silencio. No puedo esperar la confirmación de Seba. Si el ingeniero viene por mí, tengo que estar preparado. Pero ahora, tengo que encontrar posibles lugares donde pueda él encontrarme o yo pueda encontrarlo a él. A ver, ¿dónde puedo encontrar algo? Esto va a tomar para rato. Pero tengo que estar listo. Así que... seguiré esperando. ¿Y quién me llama ahora? Es Cadorna. ¿Qué querrá ahora? Sí, jefe. Garrido, necesito que venga a salvar París urgente. Señor, estoy un poco ocupado ahora. Bueno, pero tenés que venir, tengo que hablar contigo. Venite por la Darío Perdomo, que es más corta. Está bien, enseguida voy. Bueno, dale, metele que estoy apurado, dale. Esto podría ser un problema, pero no quiero adelantarme. Suficiente tengo con que Bordaberry mandó a este ingeniero a buscarme. Ok, solo un paso a la vez, un problema. Recordame por qué no lo mataste. Ya, con un tiro en la cabeza, Santa Cruz. No hay lugar para errores. Todo su tiempo, señor. La verdad prefiero que sea en privado. Así lo puedo saborear mejor. Solo asegúrate de que no falle. Si no podés hacerlo, busco a alguien que sí pueda. Sí, señor. Esto va a estar bueno. Ay, por favor. Este hocico me parecía conocido. ¿Cómo no reconocí esa maldita peluca? Peluca de mierda, ya estás muerto. Bueno, Garrido, decime quién sos en realidad. Y no me vengas con ese cuentito que sos el tipo bueno, porque no me lo creo ni ahí a eso, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Siempre comienza la charla así, Cadorna. No pensé que esto fuera un interrogatorio. ¿Por qué tanto interés en mi vida personal o en mi pasado? Si necesitan algo más, me avisan. Sí, bueno, muchas gracias. Yo sé de tu pasado, Garrido, y de tipos como vos. Y sé que generalmente no terminan bien. Claro. Él ve a un tipo como yo y lo pone en la lista de los despreciables. ¡Ja! Entonces sabe que tuve una hermana. Ella era todo lo que yo no era. Era buena y justa. ¿Y qué pasó con ella? Y no me vengas con eso de que la perdiste y con eso ya alcanza. Explícame qué pasó. El destino, Cadorna. A veces te da todo y después te lo quita. Así nomás. Y no hay nada que uno pueda hacer. Solo seguir adelante. Aunque tengo que admitir que a veces hay momentos en los que tengo que liberar mi enojo. ¿Y qué haces para tranquilizarte de tu enojo? Te dije que algo en vos no me cuadra. Ahora sé que tenés un trauma o algo parecido, pero ahora me haces dudar. Lo que sé de Cadorna es que ahora me está mirando. No sabe si me odia o me entiende. Le aseguro, comisario, que lo que pasó no afecta en nada a mi trabajo. Yo quiero cumplir mi deber y estar a su lado para mí es un privilegio. Y le prometo... Bueno, yo sé que el incidente de la vez pasada generó muchas dudas, pero le prometo que voy a seguir mejorando para que eso nunca vuelva a pasar. Y tal vez, no sé, capaz que me convierta en un héroe. ¿Un héroe? No sé. Pero lo que sí sé es que me recordás a mí cuando tenía tu edad. Medio desprolijo, sí,
pero con intenciones correctas, aunque a veces te falta saber cómo manejar todo lo que pasa en esa cabeza. Míralo de esta forma, Botija. Todos tenemos un lado oscuro, pero no siempre significa que te vas a perder por ahí. Hay veces que hay gente que se va del camino, pero no todos están condenados. Y ahí está, la confianza. Es peligrosa porque Cadorna acaba de entregármela. Como diga, comisario, tal vez me termine salvando, ¿o no? ¿Escuchaste el cuento de la liebre y el topo? La verdad no lo escuché. Mirá, dice que estaba la liebre y estaba el topo. No, ya lo escuché, no quiero escuchar. No quiero, no, gracias. Paso. Señor, ya terminé mi reporte. Ni bien se lo envíe, ya me retiraré de la 24. Hola, Rodríguez. Mirá, estuve pensando todo eso que me estuviste diciendo y no, sinceramente me parece que ese Botija no tiene nada que ver. Garrido es bien, ¿viste? Quédate tranquilo, yo te lo digo. Parece que mi amigo Seba lo volvió a hacer. Gracias, Seba. Ahora yo me encargo. La balanza se inclinó a mi favor. Una persona una vez me dijo que antes de confiar en un lugar, primero hay que desconfiar de todo. Un edificio abandonado puede parecer inofensivo, pero la verdadera amenaza nunca está en lo que ves, sino en lo que pasa por alto. Obviamente me aseguré de que todo sea seguro. Así que esperemos que nada salga mal. Pero ¿dónde están todos? ¿Por qué aún no han llegado? Oh, soy un idiota. Ok, por el momento solo somos dos y no está armado, pero... ¿Y quién carajos eres tú? Has estado molestando a muchas personas, así que me enviaron a matarte. No es personal. Parece que por fin nos encontramos, ingeniero. Ah, carajo. Vine por Bordaverde. Tendré que conformarme contigo. Tengo que admitir que sentía curiosidad por pelear contigo. Bueno, veamos lo que te has hecho. Santa Cruz, el infiltrado de la comisaría 24, el supuesto hombre de confianza de la mesa central de operaciones, está aquí muerto. Pero supongo que tengo que agradecerte, Santa Cruz, porque tu muerte me enseñó algo. Tengo que seguir mejorando mis habilidades. No puedo cometer más errores. Bordaberry, ya es tu turno. Se acabó el juego y la cortesía. Llegó la hora de que mueras, y yo me voy a encargar de que eso pase. Otra vez, che, no lo dejan tomar mate a uno. Sí. Mercado Libre. Sí, buenas tardes.
¿Esto para mí? Yo no pedí nada. Acá me llegó. ¿Le dice el DNI? Sí, como unos 21.556.635. Hola, Garrido. Me supuse que eras vos, ¿sí? Hola, Bordaberry. Lamento decepcionarte que no sea Santa Cruz, pero creo que a tu sicario se le fue un poco la mano. Garrido, ¿quién sos? Me intriga el pensar que existe alguien con tus capacidades. Garrido, ¿no te gustaría trabajar para mí? Sé que tenemos nuestras diferencias, pero podríamos ser un buen equipo vos y yo. No trabajo para la competencia. Ah, Santa Cruz. Sí, él está cerca. Mucho, de hecho. Te envío un pequeño regalo que te llevo a tu casa. Pensé que te gustaría tener algo de él como recuerdo. Decime, hijo de puta, ¿qué le hiciste a Santa Cruz? Lo mismo que él habría hecho conmigo, solo que fui más eficiente. ¿Sabes qué, Bordaberry? Siempre hay un precio por jugar con monstruos, y vos te metiste conmigo. ¿Pero vos creés que esto va a quedar así? ¿Vos creés que esto termina acá? Te voy a buscar por cielo y tierra, hasta que no termine con vos no se va a terminar. Ah, por cierto, el regalo no termina ahí. Pensé que te gustaría algo más explosivo para el final. ¿Qué otro paquete? ¿Qué otro paquete me estás hablando? Agradecerle a mi amigo Seba, que él armó la bomba, pero tengo que admitir que no fue una idea original. Agradecerle a Rodríguez Jr. Seguro que vos entendés. Nos vemos en el infierno, Bordaberry. Espérame. Atención todas las unidades. Clave 54, Boulevard General Carlitos Muniz 1818 por explosión en finca. Precauciones del caso. Atento central, grado 6 Garrido, al lugar. Lunes, 28 de enero de 2025. Han pasado 2 semanas desde la muerte de Bordaberry. 2 semanas desde que le puse un punto final a su historia. Y aunque podría haber seguido con la lista, me tomé un pequeño descanso de matar. No porque haya cambiado, sino porque el juego exige paciencia. Cualquier cazador sabe que hay momentos para atacar y momentos para esperar. Los últimos días fueron difíciles. La prensa, como carroñeros sobre un cadáver, encontró algo jugoso para devorar. Es un mundo de gente. Nos están esperando no me todos. rompa las pelotas, ¿no? Se llenó. No nos queda otra que salir. Escuchame una cosa, Garrido. Es una declaración. Andá vos primero y encargate de la seguridad. Cuando nosotros salimos, vos tratás de apartar a la gente. ¿Vale? Vale. Esperen, por favor, esperen. Atrás, no, esperen. Esperen, por favor, atrás, ¿qué es atrás? Venga atrás, por favor. Guarden un momento, señores. Esperen, por favor, no me Pueden tener un poquito de respeto, guarden un poquito de silencio. Esperen un segundo. Les voy a explicar. Nosotros al momento no podemos efectuar ningún tipo de declaración porque la investigación está en curso. Si yo les explico algo... ¿Cómo pasar algo así dentro de la fuerza policial? Pero comisario, la gente exige Lamentablemente, señores, no explicaciones. les puedo dar una explicación. Nosotros le vamos a dar una explicación cuando salga en la oficina de prensa del Ministerio del Interior. Rodríguez, ¿cómo sienta la pérdida de su hijo? No hay comentarios, Secreto de sumario. Esperen. Por favor, déjate. I can say anything about it. Investigate. I can say anything about it. Queremos saber qué se sintió ante todo esto.
Está pasando dentro de la comisaría. Está al tanto de la... Espera, por favor, espera. Está al tanto de la... Espera, por favor, espera. Está al tanto de la... Espera, por favor, espera. Comisario Santa Cruz, es una banda para desviar la atención. No puedo hablar. Necesitamos explicaciones. Santa Cruz. Se enteraron que él era el Patafina. O al menos eso es lo que yo les hice creer. Fue fácil plantar la duda, dirigir las miradas en la dirección correcta, un par de pistas descubiertas, una filtración oportuna y listo. Ahora es él quien carga con mis pecados. Claro que tuve que pedirle otro favor a Seba. La comisaría 24 se volvió un circo. Periodistas en la puerta, preguntas insistentes, cámaras buscando una reacción. Atención, móvil 7401 a central. Chequeame esta matrícula. ¿Cuál era la matrícula cama? Era Sierra Alfa November 408. Sierra Alfa November 408. ¿Posele? Al momento se encuentra sin novedad 7401. Afirmativo, Posele. Sin novedad. Por un momento parecía que la verdad se acercaba demasiado, pero la gente se cansa rápido del espectáculo cuando no hay sangre nueva. Y como siempre, la noticia dejó de ser noticia. Se calmaron, se olvidaron. Ahora todo volvió a la normalidad, o algo parecido. Yo también. Camino por las calles, doy una mano cuando hace falta, e incluso devuelvo sonrisas. Para todos, soy un hombre más de la ciudad, un servidor de la ley, pero en el fondo lo sé. ¿Soy un buen hombre? No, no soy un buen hombre, nunca lo fui. Soy un asesino en serie. La diferencia es que por ahora sigo libre. Y me considero una persona simple. Disfruto las pequeñas cosas y me pongo mis metas. No sé, me gusta andar en bicicleta, quisiera aprender a andar en patines. Pero hasta donde sé, mi fachada todavía no se ha caído. Mi máscara sigue intacta. Así que por el momento, tengo que seguir. Y eso es algo que tengo que agradecerle a Santa Cruz, ya que él va a cargar con toda la culpa de lo que yo hice. Pero bueno, no puedo detenerme ahora. Aún hay personas que merecen pasar por mi matadero. Así que hasta que no me atrapen, que continúe el juego. Stand the laws crazy right. En esta ciudad donde es control total. Chasing crooks y arrestan a un perro por morder un dedo.